buenos días. Les damos la bienvenida desde aquí, desde la Iglesia Cristiana Puerta del Cielo, Clavería. Les agradecemos que estén con nosotros. El día de hoy, pues, es un día muy especial y la noticia más grande que podemos tener es que Jesús vive. Él está vivo. Tenemos un Dios vivo. Es maravilloso. Esto es el fundamento, bueno, es el corazón de nuestra fe. Es el corazón de nuestra fe y hoy vamos a hablar acerca de ese maravilloso portento, de ese maravilloso milagro que Dios hizo y que está prometido para todos nosotros, acerca de la resurrección. Para ello quiero honrar a un gran maestro, quiero compartir parte de sus enseñanzas. Este señor murió el año pasado. Si alguien ha impactado mi vida de una manera muy fuerte en cuanto a enseñanzas de la palabra, ha sido él, el señor David Powlison. Es un señor británico con una sobriedad maravillosa para expresar y para enseñar, un conocimiento muy grande y también un gran sentido del humor, como todo británico, y lo amo muchísimo. Sé que nos vamos a ver porque esta enseñanza él me la dio y yo quiero compartírsela a todos ustedes. Vamos a hablar acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que es el corazón y fundamento de nuestra fe. En 1 Corintios 15, 3 al 4 dice: porque primeramente les he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Murió, fue sepultado en una tumba. Se cerró con una gran piedra que alrededor de 20 a 30 personas tenían que moverla para poder cerrar esa tumba, esa cueva donde fue sepultado. Allí unos soldados sellaron la tumba para que además estuviera bien resguardada. Montaron una guardia de unos 4 personas que se iban rotando cada 4 horas durante los 3 días siguientes. Hubo un gran terremoto, un ángel removió esa piedra, los soldados se quedaron como muertos, dice la palabra de Dios. Para esto ha habido mucha oposición a esta realidad, a esta verdad. Ha habido mucho, entre los judíos sobre todo, se ha tratado de decir que no es verdad. Y pues podríamos nosotros considerar qué sucedería si esto no fuera verdad. Vamos a ver. Si no hay resurrección, vamos a ver un registro acerca de un debate en el siglo II entre un cristiano y un judío. Este es un diálogo con Trifón de Justino el Mártir. Dice, dice el judío, sus discípulos le robaron de noche de la tumba, donde fue puesto cuando fue bajado de la cruz, y ahora engañan a los hombres declarando que él ha resucitado de entre los muertos y ascendió al cielo. Así ha habido muchos pensamientos de que no ha sido posible esto. En 1 Corintios 15, del 13 y 14, dice Pablo, el apóstol Pablo, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. O sea, no sabemos qué estamos haciendo aquí. Vana es también
nuestra fe. Tantos hombres, mujeres, que han dado su vida entera para predicar el Evangelio, tantos que hemos hablado y creído, qué vergüenza sería, qué absurdo que estuviéramos hablando en este momento y que en todo el mundo se predique el Evangelio si no resucitó Jesucristo, si esto fuera una mentira. Dice, vana es nuestra predicación, vana nuestra fe. Aún estamos en nuestros pecados entonces. O sea, quiere decir que no hay salvación. Que somos falsos testigos. Entonces estamos hablando al aire, o sea, hemos dejado todo lo que hemos dejado porque estamos viviendo una ilusión. Así seríamos falsos testigos. Entonces, los que murieron en la esperanza de la salvación y la esperanza de Jesucristo, de Cristo, de su Mesías, los que murieron en esa esperanza, murieron y se acabó y hasta ahí y no hay más. Si esperamos entonces en Cristo, dice el apóstol Pablo que somos los más dignos de conmiseración de los hombres. Somos dignos de lástima. Pobres cristianos que se la creyeron, ¿no? Como si fueran los Reyes Magos, ¿no? O sea, se la creyeron. Si los muertos no resucitan, entonces comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Y no hay más. Hasta ahí llegamos. Entonces así, mucha gente vive con esa filosofía, con esa manera de pensar, de que la vida está aquí y lo que se pueda disfrutar, mejor. Hay que darle vuelo a la hilacha, hay que divertirse, saturarse de todas las experiencias placenteras de la vida y hasta ahí. Pasar sobre quien sea necesario y nosotros vivir nuestra vida, ¿verdad? Hacer uso de todos los recursos, acabárnoslos, no me importa lo que venga después, hacer uso de nuestro cuerpo, hacer uso de la vida y no tener ningún aprecio, porque nada más el tiempo que estamos aquí se considera lo importante. Vamos a ver también el informe de la guardia, en Mateo 28, 11, 15. El informe que dio la guardia que estuvo cuidando ahí ese lugar y que pues se quedaron como muertos y de repente vieron la piedra movida y que no estaba el cuerpo del Señor Jesucristo. Dice, mientras ellas iban, se refiere a María y a la otra María, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo, digan ustedes, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Bueno, y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y los pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como les habían instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Ahí vemos cómo se habló. Y digo, me sorprende mucho, porque conociendo cómo eran el ejército romano, de disciplinado, no podían dormirse. Los soldados no podían morirse, los mataban. Y sobre todo en esta situación eran dignos de muerte y ellos lo sabían. Sin embargo, les dijeron que los iban a ayudar, les dieron mucho dinero y que dijeran que había sido robado. ¡Ay! Se me escapó, ¿no? ¡Ay! Se nos fue, ¡ay! Se nos chispoteó. Bueno, entonces, si la resurrección es real y es verdadera, entonces Jesucristo es la primicia.
Eso es, que Él es el primero y que nosotros seguimos después. Él es la primicia. Que esto nos va a suceder a nosotros también. Que vamos a ser resucitados y que vamos a tener un cuerpo glorificado como Él lo tiene. Luego, Él es la primicia, y luego los que somos de Cristo en su venida. Y luego el fin, ya cuando todo haya sido suprimido, todo dominio. Y aún más, el postrer enemigo que será destruido es la muerte. La muerte. Así que nosotros somos, los que hemos creído en el Señor Jesucristo, somos inmortales. Y todos vamos a resucitar, todos. Unos para vida eterna y otros para muerte eterna, lejos de la presencia de Dios. Yo sí lo pensaría. Yo recuerdo un muchacho en una escuela que decía, híjole, es que yo no creo, pero ¿qué tal si sí? Y con ese ¿qué tal si sí? Nuestra vida tendría que ser diferente. Nuestra vida tiene que cambiar. Vamos a las evidencias. No tenemos pruebas científicas para demostrar la resurrección. Porque las pruebas científicas están basadas en la observación y no tenemos aquí a Jesús, no se ve. Sí lo tenemos, pero no se ve. Entonces, ¿cómo lo vamos a demostrar al mundo? Tendríamos que reproducir la resurrección en un laboratorio para que pudiera ser científicamente probado. Y no lo podemos hacer, no tenemos un cuerpo, no hay un cadáver, no está. No lo podemos comprobar de esta manera. No tenemos tampoco el cuerpo vivo de nuestro Señor Jesucristo, pero sí hay evidencia legal, sí hay. Hablaba este hermoso maestro acerca de que muchos abogados, mucha gente de leyes, que sabe de leyes, que buscaba estas evidencias. De hecho, había 2 estudiantes de leyes que se pusieron de acuerdo para estudiar y ver las evidencias de la resurrección de Cristo para demostrar que no era verdad, obviamente. Y los 2, cada uno por su cuenta, durante las vacaciones se dedicó a investigar las evidencias legalmente de la resurrección de Jesucristo. Y esto era para hacer un libro en contra de la resurrección. Y cuando se volvieron a encontrar, los 2, nadie se atrevía a hablar. Hasta que uno se atrevió y dijo, ¿qué crees? Que viendo las evidencias, ya me convenció de que Jesucristo está vivo. Y el otro dice, ay, ¿no sabes qué alivio saberlo? Porque a mí también me convenció. Entonces hicieron un libro en donde al principio dice, este es un libro que se resistía a ser escrito, ¿no? Pero acerca de las evidencias, y comenta que mucha gente de leyes, estudiando bien, se da cuenta de que es contundente una verdad, una realidad, una evidencia de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Como por ejemplo, nos pone un ejemplo. Vamos a suponer que se encontró el cuerpo de una mujer en un despeñadero, muerta, y que pues no hay evidencia real de que alguien lo haya visto, no hay testigos oculares de que ello haya sucedido. Sin embargo, hay evidencias circunstanciales, es decir, probablemente algún vecino vio que la pareja estaba discutiendo
y entonces se tiene al esposo como sospechoso de ese asesinato. A lo mejor eso es lo que vio una persona, a lo mejor otra persona vio que ellos salieron de paseo y se fueron a ese lugar, pero que luego vieron que regresó el esposo solo. Eso no lo vieron ahí precisamente en el momento del asesinato, pero a lo mejor se puede pensar que tuviera algo que ver. A lo mejor alguien más investiga que este señor compró un seguro de vida para su esposa, una gran cantidad, unos meses antes. O probablemente también compró unos boletos para Europa y él tenía un amante y ya tenía sus boletos para Europa, quizá. Y todos estos elementos, todas estas evidencias circunstanciales pueden formar o pueden edificar, construir, pues una evidencia que tenga suficiente peso para declarar culpable a ese hombre. Y de la misma manera no tenemos una evidencia real, pero sí tenemos muchas evidencias circunstanciales. Tenemos, para empezar, 4 apóstoles que dan referencia del mismo hecho en los evangelios. Tenemos testigos de esta resurrección. Para empezar, María Magdalena y la otra María, que fueron y que encontraron la tumba vacía. Encontramos a los 11 apóstoles en la montaña, cuando el Señor ascendió. Encontramos a los que iban en el camino de Emaús, que iban platicando con el Señor y que hasta después se dieron cuenta de que era Él. Fueron abiertos sus ojos. Los discípulos sin Tomás, cuando llegó a verlos, y luego con Tomás, cuando Tomás no les creyó a sus compañeros y después volvió a aparecer el Señor, y entonces le dijo a Tomás que metiera sus dedos en las perforaciones de sus manos y de su costado. Y en el lago de Tiberíades, de la pesca milagrosa, la confirmación que le hizo a Pedro, ¿se acuerdan? En el libro de los Hechos, en la ascensión, ahí estaban. Esteban también lo vio. En 1 Corintios 15 del 5 al 7 dice que se apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, los cuales muchos viven aún en ese tiempo y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Y al último de todos, dice el apóstol Pablo, como a un abortivo me apareció a mí. También el apóstol Pablo, cuando se encontró con él. También vemos al apóstol Juan en Apocalipsis 2:8, donde él mismo dice y escribe al ángel de la iglesia de Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto, etc. ¿Qué es lo que sucede? ¿Cuáles son esas evidencias que nosotros podemos ver? El cambio del día de la adoración. Para los judíos, el sábado es muy importante, el sábado. Sin embargo, estos judíos cambiaron el día de su adoración para el domingo, para el día en que el Señor resucitó. Otra de las evidencias circunstanciales, y ahí entramos tú y yo, son las vidas transformadas. Para mí esa es la mayor evidencia de mi vida, que esa resurrección es real, que he resucitado en lo espiritual
y que tengo la promesa y la evidencia en mí de esa resurrección, tengo la promesa para que también mi carne sea transformada, para que tenga un cuerpo nuevo, una vida nueva. El que antes era malo, ahora es bueno. El que estaba enfermo es sanado. Hemos visto tantos milagros en nuestra vida. Esas son evidencias reales de que Jesucristo vive. Por otra parte, algunos de los testigos de la resurrección dieron su vida por su creencia. Esa es una evidencia impresionante. Si los mismos apóstoles se echaron a correr cuando llegaron por el Señor Jesucristo, cuando lo arrestaron, se echaron a correr de miedo. Se fueron, se escondieron, se encerraron. Y después de eso, pues más miedo de que los agarraran a ellos. ¿Cómo es posible que Pedro, habiéndolo negado, está todo apenado, todo avergonzado, después de que fue afirmado y después de la resurrección? ¿Cómo era posible que les dijo a los mismos judíos, ustedes lo mataron? Con esa seguridad, con esa fuerza, con ese poder, los mismos apóstoles, los mismos discípulos fueron a las calles a hablar y a decir lo que había sucedido. ¿Cómo es posible que todos, excepto Juan, todos los discípulos, fueron muertos a causa de ese testimonio? Y no tuvieron miedo a la muerte. A lo mejor sí, pero se la jugaron. Yo te pregunto si tú estás dispuesto a jugártela. Porque en estos tiempos es necesario que nosotros demos este mensaje de resurrección. Muchos venimos de una tradición religiosa en la cual nos enseñaron un Cristo muerto. Pero no conocíamos la nueva temporada. No conocíamos al Dios vivo. Y ahora lo conocemos. Y si no lo conoces, hoy es tu oportunidad. Hoy es tu oportunidad de que conozcas a Jesucristo vivo, a Jesucristo poderoso, no al siervo sufriente que murió por ti, sino ahora al que resucitó, al resucitado, al que tiene ojos de fuego, de que su rostro resplandece como el sol, y que tiene poder y dominio sobre todas las cosas que están bajo sus pies. Ese es el Dios en el que creemos. Ese es Jesucristo, nuestro Salvador y nuestro Rey ahora. ¿Qué significa todo esto? Si es verdad la resurrección, entonces Jesús es quien dijo ser, el Hijo de Dios. Sabemos que fue acusado de traición delante de los romanos para que lo crucificaran, pero la acusación real fue la blasfemia, que él se hacía Dios, diciendo que era Hijo de Dios. Hubo 5 atentados en contra de su vida y se libró de todos ellos porque no era su tiempo, porque había un tiempo definido. ¿Fue amigo de Abraham? Si él dijo que era amigo de Abraham y que le dijeron, pero ¿cómo? Si no tienes más de 50 años, ¿cómo es posible? Dice, antes de Abraham yo ya era. Dijo cómo, cuándo y dónde moriría. Lo sabía. Entonces es verdad. Cumplió su propósito al morir por nosotros, porque a eso vino. A eso vino, a cumplir ese propósito. Dios aceptó su muerte en la cruz en sustitución de todos nosotros. Esto
Es un acto creativo de parte de Dios el levantarlo de los muertos, darle un nuevo cuerpo, unas vestiduras, porque no se presentó desnudo ante las mujeres, ante María Magdalena. Unas vestiduras, es cuando Dios entra en acción. Y el cuerpo de Jesús no es como el de Lázaro. Hubo resurrección, claro, pero Lázaro murió. El hijo de la viuda de Naín murió nuevamente. Y Jesucristo está vivo, no ha muerto, no muere. El cuerpo de Jesús no es como ellos. Es más, todos los líderes espirituales que puedas mencionar, Mahoma, Buda, todos aquellos que han sido grandes líderes religiosos o filosóficos o no sé, todos están muertos. El único que vive es Jesucristo. Con ese cuerpo glorificado que nosotros tendremos en la resurrección, que pudo atravesar esas paredes, esa puerta y presentarse delante de sus discípulos. Siempre jóvenes. Dice la palabra de Dios que se siembra en corrupción y al ser nosotros sepultados y se resucita en incorrupción. Fuimos en deshonra y vamos a levantarnos en gloria. En debilidad y nos vamos a levantar en poder. En un cuerpo animal y vamos a tener un cuerpo espiritual. De ese cuerpo mortal a uno inmortal. El primer hombre fue un alma viviente y el postrer un espíritu vivificante. El primer hombre fue de la tierra y el postrer es del cielo. La primera creación comenzó en los cielos y la tierra y culminó con el hombre y la mujer. Y aquí hace una referencia a que el domingo para los judíos es el primer día de la semana. Quiere decir que ahora está como al revés, que Dios volvió a trabajar. El primer día de la semana volvió a trabajar en esa obra que hizo de resurrección, haciendo un nuevo hombre, comenzando esa nueva creación, como tú y yo que somos nuevas criaturas. Ahora ha comenzado con el hombre para terminar con una nueva tierra y un nuevo cielo. La primera creación comenzó con los cielos y la tierra y culminó con el hombre y la mujer. La segunda creación comienza con el nuevo hombre y la mujer, que son nuevas criaturas, y culminará con cielos nuevos y nueva tierra. Sorbida es la muerte en victoria. Dice la palabra de Dios, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque sorbida es la muerte en victoria. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, porque el mismo Señor, con voz de mando, con voz de arcángel y trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán, y nosotros seremos levantados y no hemos muerto, pero el Señor ya viene. El Señor ya viene. ¿Cómo te va a encontrar? ¿Qué nos corresponde hacer en tanto el Señor viene? Primera de Corintios 15:58. Así que, hermanos míos, amados, estén firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano.
Y honro a este hombre maravilloso que dio esta enseñanza y aún mucho más con una revelación tremenda de parte de Dios. Falleció el año pasado, en mayo, el día 21, el día de la Ascensión, que celebramos la Ascensión del Señor Jesucristo, se fue con Él. Así que sigamos trabajando. Sabemos que no es en vano lo que nosotros estamos haciendo. Y así como este hombre tocó mi vida, también tú tienes que tocar la vida de otras personas a través de tu testimonio, a través del testimonio de la resurrección de Cristo en tu propia vida. Con esto quiero terminar dándole gracias a Dios. Gracias, Señor, te damos. Gracias, Señor, por la resurrección que has hecho, Señor, de nuestro espíritu, primeramente, Padre, y de la promesa de que la muerte ya no es más para nosotros y que tendremos un cuerpo glorificado como el de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, estamos esperando tu venida y mientras tanto, Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo nos afirme en la fe, que hagamos todo aquello, que el propósito que tú has puesto en nuestra vida sea cumplido, Señor, y que día a día disfrutemos, que día a día celebremos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, la primicia y la nuestra, porque te veremos cara a cara, Señor, y seremos conformados a tu semejanza, Señor. Nos levantaremos satisfechos delante de tu presencia. Gracias, Padre bendito, que esa resurrección sea para estar en tu presencia, Padre, y no para unas tinieblas y una muerte eterna lejos de ti. Señor, yo te pido que toques los corazones, Señor, que redargullas los corazones, que no podemos estar viviendo, Señor, como si no es que existieras y como si no fuera verdad lo que dice tu palabra. Señor, te pedimos, Padre Santo, que nos lleves hasta ese día glorioso de verte cara a cara y comprobar que tu palabra es verdad, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Y quiero hacer una invitación, porque si tú quieres vivir esta resurrección, si tú quieres conocer a Dios, lo puedes hacer. En 15 minutos, hablando con Él, se va a manifestar a tu vida. Y con que tú le des ese tiempo, con que hagas esta oración que yo voy a hacer y que tú la vas a repetir, si lo haces de corazón, este Jesús resucitado se va a manifestar a tu vida. Comenzamos. Padre Santo, te doy gracias y yo te pido, Señor, que me des esa vida eterna. Yo te pido, Señor, que me enseñes el camino de la salvación. Yo te pido que me perdones por mis pecados, por haber vivido sin tomarte en cuenta, sin creer. Padre, te pido que me ayudes y que me salves. Yo reconozco que Jesús murió en la cruz por mis pecados y que ahora soy limpio. Quiero que me limpies, Señor, y que pueda vivir esa vida de resurrección desde ahora, esa vida eterna desde este momento. Sé que Jesús murió, fue sepultado y resucitó al tercer día y ahora está sentado a tu diestra y está intercediendo por mí y yo lo voy a conocer. Gracias te doy, Señor, que tu Espíritu Santo me guíe a toda verdad y que yo pueda ver, conocer y vivir con el Jesucristo resucitado todos los días de mi vida. Te doy gracias y te bendigo, Señor, te agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y pues Jesús vive y está con nosotros y está en nosotros. Vamos a vivir esa vida de resurrección, esa vida eterna que ya comenzó. Y que Dios está con nosotros y que vivamos de una manera digna de este gran regalo de Dios, de esta gracia. Y pues muchas gracias a todos ustedes por estar con nosotros. Que Dios los bendiga. Hasta luego.